Bienvenidos a Guardianes del Legado, el programa oficial del Departamento Nacional de Escuela Bíblica Dominical de la IPUIC. Un espacio dedicado a fortalecer la educación cristiana y espiritual de los hijos, tanto en el hogar como en la iglesia. Cada jueves a las 10 de la mañana, acompañamos a padres, maestros de escuela dominical, líderes de infancia y juventud, y familias comprometidas con el propósito eterno de formar nuevas generaciones para Dios. Aquí encontrarás guía, inspiración y herramientas para formar con propósito, educar con amor y dejar un legado eterno. Porque tú eres un guardián del legado que Dios ha puesto en tus hijos. Guardianes del Legado. La generación futura de la IPUIC se cuida desde el presente. Amén. Entonces vamos a seguir esta poderosa enseñanza. Amén. En esta mañana, claves esenciales para educadores cristianos. Hoy vamos a tener una enseñanza a cargo de nuestro pastor Jairo Araujo. Dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, también vamos a tener la siguiente sesión. Amén. Entonces, pastor Jairo, es un honor, un placer una vez más escucharte. Amén. Dios bendiga tu ministerio, Dios bendiga, amén, esa capacidad de enseñanza que tienes. Y pues somos todos oídos, pastor. Dios te bendiga. Amén, amén, mi varón del Señor. Gracias primeramente por esas palabras de tanta bendición y también ese honor y privilegio concedido por nuestro amado Señor Jesús el día de hoy para poder compartir una primera parte de una enseñanza que sé que bendecirá nuestras vidas, así como lo ha hecho ya conmigo nuestro amado Dios por medio de la palabra. Quiero darle el día de hoy a nuestro Dios palabras especiales de gratitud a través de esta oportunidad que podemos hoy compartir lo que el Señor nos ha dado, y especialmente a todos los pastores, maestros de escuela dominical y padres también. Esto estoy seguro que nos va a bendecir. El tema es claves esenciales para educadores cristianos. Claves esenciales para educadores cristianos. Y durante los próximos minutos estaremos, con la ayuda de nuestro Dios, compartiendo esta enseñanza en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero tomar como base Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa palabra instruye es una palabra muy amplia, muy profunda, y se traduce de una manera muy interesante como instrucción o instruye, pero tiene un significado bien interesante. Implica el acto de enseñar correctamente, pero también el acto de ser ejemplo o de ejemplificar lo enseñado, y a su vez implica el supervisar que lo que se ha enseñado se esté aplicando. Y esa misma palabra en el hebreo traduce, en cuarto lugar, el hecho de corregir cuando se está desviando de la enseñanza que se ha dado. Pero son 4 cosas significativas. Instruye al niño implica le enseñas correctamente, eres ejemplo, pero también supervisas que se haga y, en caso de ser necesario, las debidas correcciones. Ahora bien, como bien lo anunciaba nuestro amado ministro, hoy tenemos un tema muy importante que hemos anunciado, la primera parte, y con la ayuda del Señor quiero compartirlo. El título de esta enseñanza es Claves esenciales para educadores cristianos. Ya hemos recibido unas enseñanzas muy interesantes que, por cierto, les recomiendo, están ya subidas en el canal de YouTube de nuestro proyecto de Escuela Bíblica Dominical del departamento a nivel nacional. Allí usted podrá escuchar las enseñanzas anteriores, pero también están aquí en la página oficial de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Fueron publicadas en los jueves inmediatamente anteriores. Hoy quiero mencionar algunos propósitos básicos por los cuales es menester, sobre todo en este programa de Guardianes del Legado, que abordemos estas temáticas.
que hablemos sobre estos asuntos que son tan cruciales y pertinentes, sobre todo en el trabajo de la educación cristiana. Número uno, por medio de este mensaje nos proponemos inspirarles y fundamentarles bíblicamente para motivar tanto a padres, pastores y maestros de escuela bíblica dominical sobre la importancia del trabajo educacional, tanto con la niñez como con los adolescentes e incluso con los padres. Porque escuela bíblica dominical tiene un alcance y abarca, involucra, implica varios asuntos importantes, varios individuos importantes de la familia, tanto los padres como los hijos. Y es muy importante que tengamos en cuenta lo que vamos a abordar, sobre todo en esta primera parte, y lo complementaremos en la siguiente. Ahora, lo segundo que nos proponemos con esta enseñanza, es destacar el valor de hacer un trabajo en equipo. Oiga bien eso, en equipo, y la importancia de que todos, reitero eso, todos, padres, pastores y maestros de EBD, nos comprometamos activamente en la educación integral de la niñez, adolescencia y aún de los mismos padres. Ahora, quiero el día de hoy mostrarles 7 pautas claves que todo padre, que todo pastor, que todo maestro de escuela bíblica dominical debe tener en cuenta para ejercer debidamente la magna labor de educar. Oiga bien esto, educar es una labor magna, es una labor muy impactante, tan impactante que puede causar efectos en la eternidad de los que están siendo educados. Es decir, no solamente la educación bien llevada puede afectar el presente y el futuro aquí en la tierra, sino incluso más allá. Puede impactar hasta la eternidad misma de los que han sido educados. Hace unos días, y permítame citar aquí a un ministro del Señor que tiene un recorrido también muy amplio en el área de escuela dominical. Es el pastor y misionero Eugenio Domínguez. Estaba dándonos una capacitación importante y tomo unas palabras de él. Él dijo: los maestros bíblicos de niños, adolescentes y jóvenes cambian y transforman las naciones. Pastor Eugenio Domínguez. ¿Esto qué significa? Esto es algo muy amplio, porque esto implica que la enseñanza bíblica en la niñez y juventud es una siembra de fe que trasciende generaciones. Instruir en la palabra forma corazones que aman a Dios y mentes que actúan con justicia, no según sus criterios, sino los criterios bíblicos de justicia. Como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En otras palabras, formar a los pequeños en Cristo no solo edifica vidas, sino que impacta familias y transforma naciones. Recuerde que el llamado de los cristianos verdaderos es ser sal y luz. Oiga esto, no dentro de las 4 paredes de un templo o de un salón de clases, donde también debemos ser sal y luz, pero el llamado es ser sal de la tierra y luz del mundo. Para eso necesitamos estar basados en principios escriturales y principios bíblicos. Ahora, dicho esto, quiero mencionarle 7 claves esenciales, es decir, muy básicas, elementales, pero fundamentales, que todo educador cristiano, que incluye, oiga bien, a padres, a pastores y a maestros de escuela bíblica dominical. Y como lo veremos en la próxima sesión, estaremos haciendo una distinción entre educar y escolarizar. La educación es un asunto, la escolarización es otro asunto, y necesitamos incluso, y quiero desde el principio dejar esto bien claro, que Dios levante docentes con una cosmovisión bíblica de la educación, educadores
se les llama así, pero como lo vamos a ver, el término docentes, profesores, aplica mucho mejor a aquellos que ejercen el trabajo de escolarizar a nuestros muchachos. Y se requieren no solamente maestros, llámese pastores, padres, maestros de escuela bíblica dominical, sino también docentes educados bajo los principios esenciales de la educación correcta. Ahora, número uno, el primer principio o la primer clave esencial que debemos tener en cuenta todos los educadores es reconocer que la niñez y adolescencia es terreno fértil para el evangelio y los principios morales para todas las áreas de la vida estipulados por Dios en su palabra. Es decir, lo primero que debemos tener en cuenta es esto, es que no hay terreno más fértil para infundir en ellos, para inculcar, para fomentar los principios del evangelio y los principios morales. Oiga bien, no solo para ciertos aspectos de la vida, sino para todas las áreas de la vida que están estipulados por Dios en su palabra. Con razón, el proverbista en Proverbios 22:6 dice, instruye. Esa instrucción es algo muy amplio. Ya les hablamos de las 4 facetas de la instrucción de una manera básica. Definitivamente el texto cuando dice, y aun cuando crezca, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, y esa palabra niño allí en el hebreo tiene una, digamos, abarca mucho más que al infante, mucho más que solo al niño pequeño, llega a abarcar incluso a las primeras etapas de la juventud. Es decir, que a la luz de la escritura, el deber de los maestros bíblicos, llámese pastores, llámese en la época bíblica sacerdotes, en nuestra época pastores, ministros, maestros, padres, educadores cristianos, el deber es formar y forjar los valores bíblicos del evangelio, pero también los principios morales que son aplicables para todas las áreas de la vida. Recuerden esto, la niñez y adolescencia son las etapas más sensibles para formar convicciones. Definitivamente lo que se ha forjado en el corazón del niño y adolescente se convertirá en las convicciones que regirán el resto de toda su vida. Y es asunto serio lo que el enemigo está haciendo hoy en día, tratando de pervertir la conciencia, los valores, la ética, la moral de los niños, de los adolescentes, con una serie o un abanico terrible de ideologías, de falsas doctrinas, de falsos pensamientos de error, de doctrinas de demonios, de doctrinas de engaño, de manipulaciones, con el objetivo de pervertir los verdaderos valores y lógicamente afectar a las siguientes generaciones, empezando por los individuos que son afectados. La enseñanza de la palabra en esta etapa deja una huella profunda. Por eso, oiga bien, es tan importante que el maestro, llámese pastor, padre, madre, maestro de escuela dominical, el encargado y aún el docente con cosmovisión cristiana, que ha sido forjado tanto profesional como moralmente, pueda entender que ellos son un terreno fértil para los principios morales de Dios, pero también que la enseñanza que se les dé, oiga bien, sea buena o mala, sea correcta o incorrecta, puede dejar una huella profunda en los muchachos. Por eso, los padres, pastores y líderes deben ver la escuela bíblica dominical, EBD, como una misión prioritaria, no como una simple actividad para entretener niños o adolescentes en las congregaciones. Repito eso, debemos ver la actividad de enseñanza desde los altares familiares en casa, desde las escuelas dominicales y espacios de discipulado y enseñanza en la iglesia, desde la escuela Herederos del Reino en las aulas, tanto para niños como para adolescentes en las congregaciones,
Debemos ver esto como una misión prioritaria y no como una simple actividad para entretener niños o adolescentes. Las escuelas de padres también hacen una labor tremenda para educar a los educadores, para discipular a los discipuladores y formar a las posteriores generaciones. Esto es lo primero, reconocer la trascendencia. Lo segundo que debemos tener en cuenta es modelar con el ejemplo la vida cristiana. Oiga bien, una vida en la que Cristo ha impactado es un ejemplo poderoso de enseñanza basada en los hechos. La primera parte se enfoca en el reconocer que ellos, los niños y adolescentes y aún los padres, son un terreno fértil que cuando se trabaja bien, basado en los principios morales y éticos y bíblicos, definitivamente van a ser impactados y por ende van a impactar a otros, pero también debemos entender que el modelar con el ejemplo va mucho más allá de enseñar solo aspectos teóricos o sistemáticos, que también son necesarios, claro que sí, la teología sistemática, los valores enseñados uno a uno, en un orden debido, en una secuencia, en una lógica, eso es importante, pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mire eso, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Le está haciendo énfasis en la importancia de imitar a Cristo, no solamente hablar de Cristo, y de imitar los hechos de Cristo y no solamente enseñar o compartir los fundamentos de Cristo. Se requiere más que solamente enseñarlos, se requiere interiorizarlos. Hay un versículo en la Biblia que para mí se ha convertido en uno de mis favoritos y está en Esdras capítulo 7, versículo 10, que cualquiera de ustedes lo puede leer en algún momento, y ese es el modelo correcto que todo predicador y todo maestro debería seguir constantemente. El texto dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Es decir, él se había dedicado a preguntar, a indagar, a profundizar, a estudiar, usando términos técnicos para hacer una hermenéutica, una exégesis del texto, para extraer la esencia de la ley de Jehová, de la escritura, de la Biblia. Pero también dice, y para cumplirla. No solamente indagaba para aprender, para llenarse de intelecto de las escrituras, sino para cumplirla. Y luego dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y esto es clave. El secreto de un buen maestro no solamente es cuánto sabe, sino cómo está practicando lo que está enseñando. No solo ser un enseñador teórico, sino alguien que lo vive, que lo aplica. Alabado sea Dios. Ahora, los niños y adolescentes aprenden más por lo que oyen. Oiga bien, por lo que ven, corrijo, que por lo que oyen. Y esto es clave. Los niños y adolescentes aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Porque efectivamente hay una frase que algunos se le adjudican al famoso Einstein, que dice definitivamente que el ejemplo es mucho más poderoso, estoy parafraseando, que las palabras. La enseñanza que se da con ejemplo definitivamente es más poderosa que la que se da con palabras. Pero definitivamente padres, pastores y maestros deben vivir una fe auténtica y visible. Recuerden eso, la fe tiene tres connotaciones en la Biblia. Fe como cuerpo doctrinal, es decir, la estructura sistemática de enseñanza, la fe de lo que creemos, pero también fe de lo que, oigan bien, fe no solamente de qué es lo que creemos en cuanto a la enseñanza, sino también fe en cuanto a lo sobrenatural, fe para ver esa palabra en acción. Creemos que la Biblia dice que hay sanidades, entonces esa palabra es llevada en acción cuando creemos que Dios puede seguir sanando. Pero también está la fe aplicada al ser. Oiga bien, fe de conocer, fe de ser y fe de conocer. Fe de conocer, fe de ser y fe de hacer, que es la tercera. La fe de hacer implica que esa doctrina ha marcado el corazón del maestro de manera que cuando enseña, eso no solamente es resultado de lo que aprendió, de lo que leyó, sino de lo que experimentó, de lo que vivió.
Y en ese sentido, los padres, pastores y maestros deben vivir una fe auténtica y visible. La coherencia entre lo que se enseña y se vive tiene un impacto eterno. Por esa razón, amados maestros, voy a poner un ejemplo muy elemental, muy sencillo. Existe una problemática muy fuerte en muchos maestros que definitivamente no son ejemplo de lo que enseñan, y a veces sus mismos niños observan otras conductas o actitudes fuera del escenario clase. Y cuando ven al maestro o a la maestra en esas actitudes o contradiciendo lo que enseñaron, definitivamente eso va a afectar. Lo mismo pasa con los padres y aún con los pastores. Lo tercero es tener un compromiso activo y no delegar a los paganos, ni mucho menos dar pie a que el sistema mundanal suplante la formación espiritual y educacional. Voy a reiterar esto. En la próxima sesión haremos una clara distinción entre educar y escolarizar. No confunda educar con escolarizar. La educación es una labor exclusiva en valores y principios éticos, en moral y valores éticas y bíblicas, y que le corresponden o le competen solamente a los padres y a los verdaderos educadores con principios bíblicos. Deuteronomio 6:6-7, hablándole el Señor a los padres, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Está hablando de su labor, su deber de compartir las verdades de Dios en su palabra a sus postrimerías, a sus generaciones, a sus hijos. La responsabilidad de formar a los hijos espiritualmente comienza en casa, siendo ellos los principales responsables de la educación de los hijos. Los padres no deben delegar todo al pastor o maestro. Recuerden, el pastor y los maestros de EBD solamente son un apoyo, pero los principales responsables de educar y formar espiritualmente a los hijos son los padres. La educación comienza realmente en casa. En la iglesia solo se complementa. En las escuelas, colegios y universidades solo pueden escolarizar, pero no pueden realmente educar, a menos que sean escuelas, colegios, universidades basadas en ética y principios bíblicos. Ahora, siendo ellos los principales responsables de la educación de los hijos, ¿quiénes? Los padres. Los padres no deben delegar todo al pastor o al maestro. Deben estar involucrados, conectados y presentes en la vida espiritual de sus hijos. Muchos padres quieren delegar su labor principal y responsabilidad principal, y eso acarrea grandes consecuencias. Número 4, dar prioridad a la escuela bíblica dominical, además de resaltar el valor e importancia del altar familiar. Soy resultado del altar familiar. Testifico esto. Soy resultado del altar familiar, de la educación en casa, de la educación en valores, de la educación de escuela bíblica dominical, de la iglesia, de la formación pastoral en principios, en ética, en valores cristianos. La Biblia dice en Marcos 10:14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. La EBD no es un cuidado infantil y adolescente dominical. Por eso los maestros deben tener muy en cuenta esto, tanto los padres como los maestros. No es simplemente un espacio donde sacamos a los niños, permítame usar ese término, a los niños un momentito del salón mientras escuchan los adultos la enseñanza dominical del pastor, y los niños por allá como si fuera simplemente un cuidado infantil y adolescente dominical y los adolescentes en otro lado. No. Realmente la EBD es un ministerio fundamental. Es una labor crucial. Repito eso, es un ministerio fundamental de la iglesia que a su vez debe ser el complemento de la buena formación en valores del altar familiar. Pero si en casa ya no hay instrucción, ya no hay educación en casa, en valores, en ética, en principios. Ayer se me acercaba un ministro aterrado por una cantidad de enseñanzas raras que están recibiendo sus hijas e influencias raras y extrañas antibíblicas en sus escuelas y colegios. Y entonces le hablaba de la importancia de empezar a enseñar contra esos antivalores en el altar familiar, en su propia casa.
a sus hijos, a sus hijas en ese caso. Ahora, a través de ella sembramos y reforzamos en los corazones de los niños los principios morales y las verdades eternas a través de la enseñanza prioritaria dominical. Oiga bien, pastores, padres y maestros deben valorarla, debemos apoyarla y promoverla con pasión, porque en una congregación o en una iglesia donde escuela dominical, la enseñanza para los pequeños, para los de mediana edad, para los adolescentes, las escuelas de padres, las escuelas de discipulado, las escuelas de formación que hacen parte de la educación digamos, integral. Cuando una iglesia pone esto en segundo plano, lo menoscaba, lo soslaya, lo hace a un lado, pues no vamos a ver generaciones sólidas. Recuerden que debemos volver a Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quinto, instruir con amor, paciencia y sabiduría, comenzando en casa. Reitero, comenzando en casa y fortaleciendo esta instrucción en la iglesia. Muchos padres, y con razón, se sienten preocupados, se sienten aterrados por la enorme influencia de ideologías satánicas, diabólicas, que se están hoy en día enseñando en los programas televisivos, en las series, entre comillas, infantiles, en todas las proyecciones, aún en los pensum académicos, en diferentes escenarios, en los diferentes currículum tienen una base atea, una base secularista, de enseñanza, han sacado a Dios del contexto, de manera que se preocupan y con razón de qué será el futuro de las generaciones donde Dios no ha sido tenido en cuenta en ningún escenario del área académica o de la escolarización, porque han querido sacarlo también del contexto. No obstante, cuando una generación es instruida con amor, paciencia y sabiduría desde la casa, y esta educación en principios, ética, valores, para todos los escenarios de la vida se enseñan desde la iglesia, desde la casa, entonces definitivamente esta generación está preparada, estará blindada para poder enfrentarse a una cantidad de influencias de doctrinas de demonios y de doctrinas de hombres con la doctrina de Dios, siendo columna y baluarte de la verdad. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es el eje, este es el fundamento, este es el núcleo de la enseñanza basada en la disciplina y amonestación del Señor. Los maestros, pastores y padres deben enseñar la verdad desde el amor. Oiga bien, la verdad desde el amor, evitando el legalismo religioso, pero sin caer en la permisividad libertina. Un asunto tremendo. Evitando el legalismo religioso, pero sin caer en la permisividad libertina. La educación espiritual debe ser intencional, paciente y constante, donde se confronte con misericordia y verdad lo que es malo y se exalte lo que es bueno. Vivimos en una época de perversión de valores, donde la gente a lo bueno, como diría el profeta, a lo bueno le llama malo, a lo malo bueno, a la luz tinieblas, a las tinieblas luz, a lo amargo dulce, a lo dulce amargo. ¿Por qué? Porque no tienen una base moral para definir lo que es bueno, no según la mayoría, no según las masas, no según las culturas, no según los caprichos, no según las ideas de cada quien o de las multitudes, sino según los principios de Cristo. En la palabra de Dios podemos determinar cuando algo es verdaderamente bueno o malo, no según nuestras interpretaciones privadas o ideas, sino según los principios de Dios. ¿Dónde se enseña esto? ¿En las escuelas, colegios, universidades? No, debe ser en casa y en la iglesia. Somos llamados a forjar. Ahora bien, hago un paréntesis. Oramos a Dios para que se levanten verdaderos educadores, que lleguen a ser docentes, que lleguen a ser directores de escuelas, colegios, rectores, etcétera, con el objetivo de llevar valores bíblicos también a esos planteles donde lo moral ha sido sacado hace ya mucho tiempo y la Biblia ha sido quitada, lamentablemente. Número 6, trabajar en unidad, hogar, iglesia y escuela bíblica, haciendo una alianza poderosa para levantar generaciones libres y con fundamentos sólidos en la
palabra de Dios. Recuerden que el apóstol Juan nos habla en Juan capítulo 6, versículos 32 y en el 36 también, nos da unas pautas muy interesantes. Conoceréis la verdad. Hechos capítulo 2, Juan capítulo 2, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. No veremos una generación verdaderamente libre a menos que conozca la verdad de Dios, la verdad de Cristo, no la supuesta verdad, no la verdad relativa que enseña el mundo pagano, sino la verdad absoluta y moral de la palabra de Dios. Por eso en Juan 8:36 dice así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eclesiastés 4:12 dice, y esta es la importancia de hacer un trabajo en unidad, hogar, iglesia y escuela bíblica. Repito eso, hogar, iglesia y escuela bíblica, una alianza poderosa. Por eso Eclesiastés 4:12 dice, y si uno prevaleciere contra él, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando padres, pastores y maestros trabajan juntos y con una visión alineada a las Escrituras, logran blindar la niñez y adolescencia de tal manera que el impacto es multiplicado. Es necesario un esfuerzo unido. Oiga bien, padres que enseñan en casa, maestros que refuerzan en la iglesia y pastores que guían con visión espiritual, con cosmovisión bíblica de lo que es una verdadera educación. Y en séptimo lugar, formar generaciones que amen y sirvan al Señor, no solo dentro de las congregaciones, sino en todas las áreas de la sociedad. Recuerde, nosotros no somos llamados solo a formar líderes para las congregaciones, sino para la sociedad, para la vida, para las naciones. Este mundo está lleno de corrupción en todas las esferas de la vida, precisamente porque hace gente que sea sal y luz en todas las esferas de la vida. La Biblia muestra en el Salmo 78:4, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Nuestra misión como iglesia no es solo que los niños conozcan historias bíblicas, lo cual es importante, sino que amen a Dios, vivan para Él y se conviertan en líderes del mañana, no solo en la iglesia local, sino que sean líderes, que sean sal en la tierra y luz en el mundo. En otras palabras, lo que sembramos hoy en el corazón de la niñez, lo cosecharemos en el futuro. Lamentablemente, muchos de los niños que fueron mal educados, los adolescentes que fueron mal formados, los jóvenes que fueron instruidos por ideologías satánicas, aún dentro de las congregaciones cristianas, han sido influenciados por doctrinas de error, porque han hecho o han entregado o han delegado la función de educar a otros que no les corresponde. En ese sentido, estos muchachos no estaban preparados y han sido influenciados y han sido confundidos. Y hoy en día, aun cuando llegan a ser líderes en la sociedad, no están promoviendo los valores del reino, no están promoviendo, no están llevando la luz del evangelio, la sal, no están llevando la levadura, no están siendo influencia, al contrario, se están siendo influenciados, no hacen que ellos se conviertan, sino que al contrario, ellos están convirtiendo las ideas contrarias. ¿Por qué? Porque le hace falta una formación integral. Por esa razón, amados, estamos orando para que Dios levante una generación verdaderamente bíblica. Y concluyo con estas reflexiones. Un erudito llamado Noah Webster dijo, la educación de los jóvenes es un empleo de mayores consecuencias que el hacer leyes y predicar el evangelio, porque echa los cimientos sobre los cuales la ley y el evangelio se apoyan para tener éxito. ¡Wow! Esto es algo impactante. Está diciendo que educar en principios morales y bíblicos hace que aún los corazones de las personas, de los niños, de los adolescentes, estén preparados no solo para ser buenos cristianos, sino buenos ciudadanos en el futuro, buenos gobernantes, buenos legisladores, buenos docentes, buenas personas que influyen no desde una visión pagana de la vida, sino desde una visión bíblica de la vida. Padres, pastores y maestros, somos responsables de educarlos para que cuando sean escolarizados, que ese es otro asunto que lo explicaremos en la próxima sesión, sus principios no sean afectados. Voy a repetir esto. Padres,
pastores y maestros, somos responsables de educarlos para que cuando sean escolarizados, sus principios no sean afectados. No podemos perder de vista la educación bíblica, teniendo en cuenta que el resultado de las ideas que ellos aprenden mientras estudian determinarán el futuro de nuestras naciones, sociedades, familias y congregaciones. La filosofía escolar en una generación, dijo Stephen McDowell en el libro Statismo, la religión del mundo moderno, él dijo: la filosofía escolar en una generación será la filosofía de gobierno en la siguiente generación. Es decir, ¿qué fue lo que rigió tus principios cuando eras niño? En tu adolescencia o en tu enseñanza será lo que gobernará el resto de tu existencia. Y esto es literalmente espantoso. Así que hemos llegado ya a nuestro tiempo límite, pero quiero terminar haciendo una oración especial. Y me uno a las palabras de Martín Lutero cuando dijo en una ocasión: temo que las escuelas prueben las mismas puertas del infierno, a menos que diligentemente trabajen en explicar las Sagradas Escrituras y en grabarlas en el corazón de la juventud. Que Dios nos ayude a ser una generación verdaderamente trascendente, relevante como iglesia, que no solamente formemos líderes para escuela bíblica dominical en la congregación, sino muchos tendrán tal vez el llamado a ser educadores en la sociedad, docentes. Necesitamos ese tipo de personas, pero basados en principios bíblicos, que cuando lleguen allá puedan también educar, tanto escolarizar como educar de una manera bíblica. Amado Señor Jesús, te damos gracias por el privilegio de estar reunidos este día a través de esta conexión específica. Hoy, Dios mío, declaramos y creemos, Señor, que la educación es el medio de difundir un reino sobre la tierra. La educación bíblica trae el reino de Dios en todas las esferas de la vida, pero la educación estatal, la educación pagana, la educación atea y secularizada trae consigo el reino del hombre y de las tinieblas. Y ello explica la razón del caos de nuestra niñez, adolescencia, juventud y generaciones. Hay una degeneración moral en todos los sentidos porque hace falta una educación moral en todos los sentidos. Por eso te pedimos, oh Dios, que como iglesia nos ayudes, pastores, padres, maestros, hombres y mujeres de escuela dominical que enseñan cada uno, Señor, lo hagamos de manera bíblica, de manera correcta, de manera coherente a las Escrituras. En el nombre de Jesús te pedimos que levantes una generación, Señor Jesús, que ama tus principios y que aun cuando tenga que ir a los claustros educativos y pase por escuela, colegio, universidad y los niveles más altos educacionales, nunca, nunca, nunca sus principios sean afectados porque fueron primero educados, y aun cuando fueron escolarizados, nunca sus principios fueron afectados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados. Pastor César, ha sido un honor compartir esta primera parte el día de hoy. Amén. Gracias, Pastor Jairo, por esta enseñanza en esta mañana. Quiero tomar algunos apuntes y el primero fue que instruir es el acto de enseñar, dar ejemplo, supervisar, hacer de ellas correcciones en algún caso. Educar, número 2, educar es una labor magna porque impacta hacia la eternidad. Reconocer que los niños, niñas y adolescentes son terreno fértil para sembrar los principios morales y los valores bíblicos del Evangelio. Debemos ver la actividad de la enseñanza como una misión prioritaria y no como una actividad de entretenimiento. Como padres, tener una participación activa en la educación de nuestros hijos y no delegar todo al pastor y maestros. Ellos son un complemento. Instruir con amor en casa. La educación debe ser maravilloso. Amén. Gracias a Dios por este programa de hoy. Sin antes, nos despedimos, sin antes recordar que el próximo 1, 2 y 3 de noviembre tendremos nuestro Congreso Nacional de Familias. Amén. En Ibagué. Invitado especial, reverendo Miguel Quintero. Así que hasta dentro de 8 días, amén, con la ayuda de nuestro Dios, desarrollando este tema que inició hoy nuestro pastor, reverendo Jairo Araujo. Así que
Dios les bendiga. Amén. Hasta la próxima. 10 de la mañana, jueves, dentro de 8 días. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Guardianes del Legado, el programa oficial del Departamento Nacional de Escuela Bíblica Dominical de la IPUIC. Recuerda, educar con amor, formar con propósito y dejar un legado eterno es nuestra misión, hoy y siempre. No solo enseñes a vivir, enséñales a vivir para Dios. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Hasta entonces, sigue siendo un guardián del legado. La generación futura de la IPUIC se cuida desde el presente.